Por esta razón, Sri Lanka está colapsando y se avecina la crisis alimentaria mundial. Aunque se dice que los países no quiebran, Sri Lanka parece contradecir eso. De hecho, para una nación que padeció una guerra civil durante décadas, la crisis económica actual es un reto más grande. Analistas explican que desde su existencia, el país de 22 millones de habitantes no ha enfrentado nunca una posibilidad mayor de desintegración como ahora. Pese a sus problemas endémicos, Sri Lanka nunca había incurrido en default sobre su deuda soberana, pero acaba haciéndolo en mayo de este año. La nación dejó de pagar 78 millones de dólares en intereses de su deuda soberana, lo que hizo que dos agencias calificadoras declararan el país en default, lo que le abrió la puerta a una crisis económica en el peor contexto internacional posible. ¿Cómo llegó a este pequeño país insultar a la terrible situación que tiene hoy? ¿Qué le espera a Sri Lanka y a sus habitantes? Si quieres saber más sobre esto, quédate con nosotros para averiguarlo. Bienvenidos a iProfit, creando tu futuro invirtiendo en tu presente. Empecemos con el video. Sri Lanka, antes conocida como Ceilán, se independizó de Gran Bretaña en 1948 y desde ese momento su historia no se diferencia mucho de otros países en Asia y África que consiguieron algo de independencia política pero no económica. Ese camino le llevó a deber actualmente 50.000 millones de dólares que no puede pagar, por lo que recurrió por enésima vez al Fondo Monetario Internacional por un préstamo que le permite comprar comida y combustible para sus ciudadanos. Este nuevo rescate solo es una repetición de las escenas a la que se ha visto abocado el país en su historia. El ciclo comienza con una debacle originada por un shock externo que daña su economía. Le sigue el pedido de auxilio al Fondo Monetario Internacional, a la banca internacional, promesa de austeridad fiscal, préstamos, ligera recuperación, olvido de las promesas de austeridad, nuevos shocks y la vuelta comienza a empezar en Sri Lanka. Sri Lanka cancela los exámenes de millones de estudiantes por falta de dinero para comprar papel. Cuando las finanzas públicas se desploman, los dos sectores que lo resisten más son los de la educación y la salud, puesto que es en ellos donde los recortes causan más estragos. Por eso nos sorprende que el 19 de marzo las autoridades de Sri Lanka anunciaron que suspendían indefinidamente los exámenes trimestrales, el sistema educativo básico y secundario por falta de papel y tinte debido a la carencia de divisas para importarlo. Lo que sí sorprende es el alcance de la medida. Son 2/3 de los 4.5 millones de estudiantes del país los que quedan sin exámenes y por ende sin posibilidad de avanzar. Y el hecho que no pueden hacerse en línea delata la pobreza estructural ante la crisis en el sistema educativo del país. Según reporta el diario argentino El Clarín, los exámenes suspendidos duran una semana y sirven para avanzar al nivel superior. Lo trágico de este retroceso en la educación del país es que este es el menor de sus problemas. La inflación está en 30 y 38% en Sri Lanka. Si lo observamos detenidamente, esta inflación no es tan alta si la comparamos con episodios de hiperinflación en América Latina, pero para un país empobrecido parece haber sido el empujón que faltaba para hacerlo caer. Con ese nivel de inflación, la comida está tan cara que la población simplemente no puede comprarla. Cuando se revisa el índice de precios en otros sectores como el de las medicinas, resulta que es peor cuando ha escalado hasta un 40%. Así, con el alza vertiginosa de precios y un gobierno impedido de acceder al sistema financiero internacional por el default, el deterioro de los servicios públicos es la siguiente etapa de la crisis. Te contamos un poco sobre su educación, pero la infraestructura no es diferente actualmente. El país se enfrenta a apagones de hasta 12 horas diarias en un contexto en el que nadie tiene la capacidad de mejorar la red eléctrica. Sri Lanka es una antesala de lo que se avecina para varios países por la crisis alimentaria mundial. Fijemos en la secuencia de la crisis de Sri Lanka. Un shock externo de magnitud global disminuye su fuente de ingresos, a lo que se suma una irracional decisión política de carácter populista que restringe aún más su presupuesto. Así al país solo le queda el endeudamiento como única opción para pagar sus cuotas. Ahora repasa la condición en la que muchos países emergieron de la crisis de salud. Son idénticas a la de Sri Lanka, que ya lleva reservas disminuidas, actividad económica dañada y lenta recuperación. Además, hay que agregar una inflación por programas de ayuda, lo que le llevó a la impresión de dinero en todo el mundo, y por toda la situación internacional previa a la guerra en Ucrania. Luego se produce la invasión en Rusia en Ucrania y la inflación encarece todo.
por lo que el país quema sus pocas reservas en importaciones con el agregado de que se crea la posibilidad real de una hambruna, y así lo reseñó recientemente la ONU. Según reporta del medio France 24, ahora los países deben hacer frente a esto con la debilidad económica que mencionamos, al mismo tiempo que su gente pierde la paciencia con sus gobiernos y genera violencia política que lo empeora todo a la población de Sri Lanka. Protesta por el aumento del 90% en el coste de la gasolina. Como no podía ser de otra manera, la debacle económica ha tenido una respuesta de la población que ha salido a protestar a medida que el combustible y la comida se hacen impagables. Los más pobres son los más afectados, pero la verdad es que todo este país está peleando por sobrevivir y hay gente que ha muerto en las largas filas por comida y combustible en medio del calor tropical. Entre estas condiciones, no era difícil que la rabia de los ciudadanos se redirigiese contra el presidente Thaba Rajapaksa, a quien llamaban Gota, miembro de una de las más poderosas dinastías asiáticas. Gota representa el blanco perfecto para dar rienda a la ira, a lo que agrega su reacción frente a las protestas cuando estas empezaron en marzo de este año. Su respuesta fue decretar un toque de queda durante 36 horas. Lo escaló a un bloqueo de redes sociales que tuvo que echar atrás ante las denuncias de violaciones de derechos humanos por su represión violenta, en la que la policía disparó contra los manifestantes, asesinando al menos a una persona e hiriendo a varias. Así Gota no solo mostró su debilidad, sino su incapacidad para acertar a una solución a la crisis. Las causas de estas crisis podrían dividirse en remotas y cercanas en el tiempo. Las primeras tienen que ver con la guerra civil que por 26 años enfrentó al gobierno y al grupo guerrillero los Tigres Tamiles. Aunque el conflicto terminó en el 2009, el país emergió de la guerra enormemente debilitado y sin capacidades para sostenerse por sí mismo, en medio de profundas divisiones étnicas y religiosas que dificultaban cualquier desarrollo económico. Pero más cerca en el tiempo están los ataques islamitas en la Pascua del 2019. Y luego la crisis sanitaria que dañó el turismo en la isla, siendo su principal fuente de ingresos. Como si esto no fuera suficiente, el gobierno cortó los impuestos, de manera que con estas condiciones solo quedaba la vía del endeudamiento para financiar el gasto. Así, sin el dinero del turismo y oprimida por las condiciones de austeridad fiscal que le impone el financiamiento del Fondo Monetario Internacional, la mesa estaba servida para la actual crisis que se acentuó con la inflación mundial. Algunos culpan a China de la crisis económica de ahí, y hay quienes creen que las relaciones económicas de la isla con China son la razón de la crisis actual. A esto es a lo que Estados Unidos llama la diplomacia de la deuda trampa, en la que China aprovecha su músculo financiero como una forma de imperialismo. Sin embargo, el portal web The Conversation explica que los préstamos chinos en la isla alcanzan apenas el 10% de lo que debía en el 2020. La mayor parte de la deuda del país, un 30%, corresponde a bonos soberanos, de lo que Japón posee el 11%, así que la diplomacia de la deuda trampa debería ser ejercida por este país, no por China. Aún así, las deudas del país con China, que ascienden a $7.000 millones, según The Indian Times, y específicamente las relaciones con la infraestructura como el puerto de Avantote, son mencionadas como el detonante de la crisis. Contamos que si bien China construyó el puerto mediante un préstamo al gobierno de Colombo, en realidad los términos no significaron una gran carga para Sri Lanka. Lo que sucedió fue que una vez en manos del gobierno de la isla, el puerto daba pérdidas, algo que apunta a la corrupción, por lo que las autoridades se lo enredaron a China por 99 años, que a su vez paga a Colombo $1.200 millones anuales por el arriendo, así que no es China la causa del descalabro financiero de aquí. ¿Cuál es la verdadera razón de la crisis económica de Sri Lanka? Pues su incapacidad para diversificar su economía y agregar valor a sus exportaciones. En ese sentido, su historia es muy similar a las de otras ex-colonias que ganaron su independencia. Luego de la Segunda Guerra Mundial, después de deshacerse del control inglés, la isla siguió siendo lo que era antes, una exportadora de productos agrícolas como té, especias, caucho o café. A cambio de estos productos, el país importaba casi todo lo que necesitaba. Otra fuente de ingresos importante que también delata la pobreza estructural son las remesas que los nacionales inmigrantes envían a sus familias. Basta un shock internacional en cualquiera de estos productos para que las cuentas del país se fueran a rojo, y así fueron durante su corta historia como país independiente. Déficits insostenibles, fuga de capitales, reservas internacionales evaporadas, entre otros golpes. Luego, cuando el país viró hacia el turismo como una alternativa, nunca logró despegar del todo por la larga guerra civil. Esta terminó hace más de una década. Sin embargo, el tiempo no ha sido suficiente para dejar el lastre del pasado atrás. ¿Por qué Sri Lanka dejó de pagar su deuda?
La respuesta es porque sus reservas internacionales no existen. Trataron de importar comida y combustible cada vez más caro desde febrero hasta que no quedó nada más. Además, ya mencionamos que el gobierno había decidido ante la crisis sanitaria reducir los impuestos y el turismo declinó justamente por la crisis y por los ataques terroristas. De esta manera, Sri Lanka se encontró sin dinero para pagar su deuda y tampoco para importar los bienes básicos para que su sociedad subsista, con el agregado de que no por dejar de pagar la deuda deja de acumularse tanto afuera como dentro del país. Al respecto, el primer ministro del país, Ranil Wickremesinghe, ha dicho que la nación necesita urgentemente 75 millones de dólares en los próximos días, solo para importar gasolina, lo que significa dejar de pagar la deuda externa para Sri Lanka. Los gobiernos se vuelven más ineptos sugiriendo soluciones imposibles. El de Sri Lanka no ha sido la excepción y le ha pedido a su pueblo que coseche su propia comida para suplir. Los ministros ya no pueden importar, es un callejón sin salida, porque no es posible alimentar a 22 millones de personas con huertas hidropónicas o pequeños sembradíos en predios rurales. Es aquí donde se presenta con toda contundencia el hecho de que ignoran quienes proponen una agricultura menos intensiva y se oponen a los cultivos mejorados. Para alimentar a millones de personas se exige una colosal capacidad agroindustrial. ¿Qué es lo que sigue ahora para Sri Lanka? Que el país caiga en un mayor deterioro económico al mismo tiempo que aumente la inestabilidad política. A medida que la guerra en Ucrania se prolongue, el precio del combustible, de la comida, no hará sino subir como consecuencia. Será imposible de detener en los próximos meses. Al mismo tiempo, las acciones de los países como la India, que prohibió las exportaciones de trigo, y los puertos ucranianos bloqueados, harán imposible el abastecimiento de países como Sri Lanka. De esta manera, la perspectiva de una crisis alimentaria más profunda de la que causa la inflación actual es la producción más probable para este pequeño país insular del Asia. Si algo demuestra la actual crisis de Sri Lanka es que los países pueden estar peor. Es difícil determinar cuán dura será su recaída en el abismo del caos económico y político. Pero más que ser otra historia del fracaso de un país de la periferia de la actual crisis en Sri Lanka, es una advertencia para muchas naciones que sucumbirán a crisis similares en los próximos meses. Pero si has llegado hasta aquí, cuéntanos tu opinión. Si tienes alguna opinión al respecto, recuerda dejarla en los comentarios que te estaremos leyendo. Y también recuerda que si te gustó el video, un like y una suscripción nos apoyaría bastante para seguir creciendo este canal y seguir brindándote de contenido de calidad para ti. Si además compartes el video con un amigo, 1 millón de bitcoins te caerán mañana en tu cuenta. Nah, broma, pero sí tendrás una estable vida financiera. Ya sin más nada que decir, chao y hasta la próxima, trader.